Inició la clase. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí se escucha. Correcto. Correcto, correcto. ¿Listos? Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Les saluda el profesor de Geografía, Aníbal Ingaroca. Y ahora vamos a ver los ítems principales que vienen en la pregunta de examen de admisión. ¿Ya? A ver, todo de una vez con su material académico. Vamos a la primera pregunta. Dice, la información falsa sobre los ríos de la región hidrográfica del Amazonas es la siguiente. A ver, participación a través del chat. Tenemos 3 vertientes hidrográficas o 3 regiones. Esas 3 vertientes hidrográficas se debe a qué principalmente? La existencia de las 3 vertientes o 3 regiones hidrográficas se debe a qué principalmente? A ver, chicos, respuestas a través del chat. ¿A qué se debe? A la presencia de la... A ver, participen. La cordillera de qué? De la cordillera de los Andes. De la cordillera de los Andes. Como ustedes saben, la cordillera de los Andes, formado por qué? Por la convergencia de 2 placas, Nazca y Sudamericana, permitió la formación de esta cordillera más extensa a nivel mundial, la cordillera de los Andes, y actúa como divisoria de agua o divortium aquarium. 3 vertientes, Pacífico, Amazonas o el Atlántico y el Titicaca. Lo incorrecto. A ver, antes nos acordamos sobre las características principales del Amazonas para dar la respuesta. Alternativa A dice se ubica el valle interandino más extenso formado por el río Mantaro. Así es. El río Mantaro ha permitido el desarrollo poblacional, sobre todo en el departamento de Junín. Encontramos ciudades principales como Jauja, Concepción y la capital de Junín, que es Huancayo. Siguiente, B, dice los ríos con más recursos ictiológicos, peces, claro, el Paiche, Zúngaro, Poquichico, Carachama, entre otros. Es correcto entonces. C, dice zona con mayor producción energética. Claro, hay mayor producción, sobre todo si hablamos de las 3 centrales hidroeléctricas más grandes en el Perú. ¿Cuáles son? Tenemos Santiago Antunes de Mayolo, o llamado también el Mantaro. El otro, ¿cuál es? Cerro El Águila. Y el tercero, Restitución. Los tres utilizan el caudal del río Mantaro y se ubican en Huancavelica. Es correcto, entonces. Los ríos nacen en la cordillera occidental. A ver, te voy a ampliar sobre las características de los ríos de la vertiente del Amazonas, o llamado también del Atlántico. Les indiqué, tenemos 3 vertientes o 3 regiones. ¿Ya? Como visualizas, de repente ya en la pantalla, 3 vertientes o 3 regiones. Lo que está en la zona de la izquierda, la zona occidental del Pacífico, lo de la derecha, lo del Amazonas, y lo que está en la parte inferior, tenemos lo de la vertiente, región o simplemente hoya del Titicaca. Hoya porque en esa zona hay una cavidad. Acuérdate que tenemos la meseta de Collao y la parte baja que vendría a ser geológicamente, graben, geográficamente, lago. Eso es la hoya, la región o la vertiente. ¿Sí? No te olvides que la divisoria de agua es la cordillera de los Andes. Bien. ¿Cuáles son los principales ríos de dicha vertiente del Amazonas? Tenemos el río Marañón, el Guallaga, que se originan en un nudo. ¿Qué cosa es nudo? Zona donde se juntan, convergen, conjunto de montañas, nevados. El nudo de Pasco. El río Marañón recibe como principal afluente el Guallaga, sigue su recorrido, y el Marañón se une con el río Ucayali, que es el más extenso del Perú, y cerca al poblado de Nauta forman el río Amazonas, y sigue su recorrido. Pero, como ustedes saben, el río Ucayali tiene su origen remoto
en la cordillera Chila. ¿Y dónde se ubica la cordillera Chila? Respuestas a través del chat. A ver, vamos a Arequipa. Arequipa, correcto. Los nevados principales que dan origen a este río Amazonas, que en sus inicios le llaman hornillos o monigote, o carguasanta, algunos le denominan, son Quehuiza, el Choquecorao y el Mismi. Bien, en esos dos lugares de la zona andina tenemos el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Esos son sus orígenes principales. ¿Ya? Y hay una subcuenca que es el río Madre de Dios o Amarumayo, que se desplaza, pero lamentablemente, hacia la zona de Bolivia, que está altamente contaminado. ¿Por qué? Por la minería informal y en algunas áreas naturales protegidas por la minería ilegal. Pero tiene un gran afluente que no te debes olvidar. ¿Cuál es el afluente principal del Madre de Dios que sirve de límite con la selva de Bolivia? Respuestas a través del chat. Ya, vamos cachimbos. ¿Cuál es el río afluente del Madre de Dios, pero limítrofe con la selva de Bolivia? ¿Respuestas? Ya. Vamos, no tengan miedo, participen. ¿Respuestas? Ya, vamos, sigan participando. Ya, sigan participando, no se cohiban. ¿Cuál es? Ya. El Madeira. Madeira, no es el Madeira. Vamos, sigan participando. Ya, empieza, les escribo la letra, ya. Empieza con la letra muda. Otra letra más. Otra letra. El río es el río también más oriental del Perú. Ahí está. ¿Río Chira? No. El Chira es de la vertiente del Pacífico. El río Chira sería lo opuesto. El río Chira es el más occidental. ¿Ya? El río Chira, anoten por favor, el río Chira es el más occidental, pero el más oriental es el río Geat. Y el río Geat se desplaza entre el límite de Perú, Bolivia, Bolivia-Perú, y es un afluente del río Madre de Dios. Como ustedes saben, el Madre de Dios en Bolivia lo llaman río Beni o Beni. Sigue su recorrido y en Brasil le llaman Madeira. Y con ese nombre de Madeira, ese caudal vierte su caudal al Amazonas, convirtiéndose en el afluente más extenso del Amazonas. ¿Ya? Bien. Una vez más, creo que se acuerden, el río más oriental del Perú, afluente del Madre de Dios o Amarumayo, limítrofe con Bolivia, ¿cuál es? Te acabo de anotar, ¿cuál es? ¿Cuál es? Escriban, para que no se olviden. Muy bien, y así. Entonces, estos ríos tienen como características que son extensos. Los 3 ríos más extensos del Perú. A ver. Respuestas por el chat. Respuestas por el chat. Los 3 más extensos del Perú. Ya. Escriban. ¿Cuáles son? 1. Muy bien. Correcto. Felicitaciones, Aquino. Correcto. 2. Hablábamos de él. Escriban. Marañón. Y el tercero, íntegramente en nuestro territorio, el Guayaga. No te olvides, los más extensos en el Perú, Ucayali, Marañón, Guayaga. Pero también hay uno que destaca por su extensión, pero sirve de límite con Colombia. ¿Cómo se llama dicho río? El que sirve de límite con Colombia. Él limita con Colombia. Respuestas. A ver, vamos, cachimbos. Vamos. Limita con Colombia. El Putumayo. Estamos hablando de la región del Amazonas, ¿ya? Espero que no te olvides, los 3 más extensos, ¿cuáles son? Escriban, por favor, ¿cuáles son?
Ucayali, Marañón, Guayaga. Y uno también de importancia y de extensión, el Putumayo, que limita con Colombia. Dirán, profesor, ¿y el Amazonas es el más extenso, el más caudaloso y el de mayor cuenca a nivel mundial. Mundial. Bien, continuamos con las características de los ríos de la vertiente del Atlántico, o llamado también Amazonas. A ver, en la pregunta de examen de admisión pueden venir infografía, cuadros, y cómo nosotros analizamos para la respuesta. Veamos, de las tres vertientes, la información que tú tienes en pantalla es según la Autoridad Nacional del Agua. Mira ahí, a la izquierda lo de amarillo, la vertiente del Pacífico, a la derecha lo de verde, lo del Atlántico o Amazonas, y lo de anaranjado en la parte inferior, donde se encuentra ahí el lago Titicaca, la denominación de lago. ¿Ya? Miren el cuadro, dice vertiente, superficie del territorio nacional, cuenca. ¿Te acuerdas que es una cuenca? ¿Qué es una cuenca? Cuenca es el territorio, la zona donde hay un río principal con afluentes y efluentes. ¿Y cuáles son los límites? La divisoria de agua, es decir, las partes más altas de las cordilleras, de las montañas o de los nevados, según como corresponda. La Autoridad Nacional del Agua ha identificado 62 cuencas principales en el Pacífico, 84 en el Amazonas y en el Titicaca 13, total 159. 159. ¿Sí? Bien. Analicen, miren y luego pregunto. Usted me va a decir si es verdadero o falso. ¿Ya? Verdadero o falso. La región 1. La región, escuchen bien, la región hidrográfica con mayor disponibilidad de agua concentra la mayor población, ¿verdadero o falso? Según el cuadro y la infografía. ¿Falso? Falso, correcto. La zona que tiene mayor disponibilidad, ¿cuál es? El Atlántico. Si ustedes ven ahí es 97%. ¿Ya? La región de menor disponibilidad hídrica, o sea, agua, ¿no? Menor disponibilidad hídrica, se encuentra en la meseta de Collao. La región con menor disponibilidad hídrica se encuentra en la meseta de Collao. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? A ver, respuestas. Vamos, futuros cachimbos. Si te equivocas, no importa. Repito, la región hidrográfica con menor disponibilidad de agua se ubica en la meseta de Collao. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? ¿Cuál es la región con menor disponibilidad hídrica? Si ustedes observan ahí el mapa, en las márgenes están unos rectángulos. Para el Titicaca dice 0,56%. Menor disponibilidad hídrica. ¿Se encuentra en la meseta del Collao? Claro, esa zona es la meseta del Collao. La meseta del Collao. ¿Me entienden? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua ha identificado en la zona del Pacífico 62 cuencas. ¿Qué es una cuenca? Es una zona donde se tiene un río principal. Conjunto de cuencas forman una vertiente. La vertiente del Pacífico, formada por un conjunto de cuencas, por un conjunto de ríos que tienen un colector común, parte del Océano Pacífico o simplemente el mar de Grao. En la zona del Amazonas o el Atlántico hay mayor disponibilidad, 97%. Y como ustedes saben, esa zona concentra la menor densidad poblacional. Bien, espero que te acuerdes. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Continuamos. Ya. Para terminar con esta primera pregunta, y sé que muchos han dado la respuesta, características, no te olvides.
Nudo de Pasco y Vilcanota. Ahí tienen sus orígenes. Nudo de Pasco y Vilcanota. Recorrido andino-amazónico. Sierra y selva. Tienen cursos extensos o largos. Los ríos de esta vertiente generan valles longitudinales. ¿Cuándo se dice valles longitudinales? Cuando el recorrido es de sur a norte o de norte a sur. Pero también en algunos casos lo hacen de forma transversal, porque van hacia la zona del oriente, van hacia la derecha. ¿Poseen régimen regular? Sí. Pero ¿cuándo tienen mayor caudal, mayor volumen de agua? Se denomina temporada de crecida, avenida. ¿En verano o en invierno? ¿Cuándo tienen mayor volumen de agua? Respuestas. Participen, respuestas. ¿Verano? En verano, muy bien. Por las lluvias que se dan en la zona andina. Correcto, en verano. Y se llama estiaje o vaciante ya en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre hasta noviembre. Pero son navegables. ¿Verdadero o falso? Los ríos del Amazonas son navegables en todo su curso. ¿Verdadero o falso? Son ¿Falso? navegables en todo su curso. Falso, muy bien. Sí son navegables, pero en el curso medio e inferior. En el curso medio, en pequeñas embarcaciones que le llaman el peque-peque. Y en la parte baja, ya con embarcaciones de gran tonelaje. Correcto. Poseen cursos meándricos o serpenteantes, claro. Forman pongos, cavidades generados por el corte de los ríos, ¿sí? Con gran potencial hidroeléctrico. Pongos como Escurrebraga, Mayacita, Huaracayo, Rentema, Manseriche. Cuando un pongo recién se está formando se llama boquerón, boquerón. Puertos fluviales importantes. El de Iquitos, el de mayor trascendencia, a orillas del río Amazonas. El de Pucallpa, a orillas del río Ucayali, en el departamento del mismo nombre. El de Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Y otro que debes tomar nota, el de Yurimaguas. Yurimaguas, Yurimaguas, Yurimaguas. Es considerado como el segundo puerto fluvial en importancia. Yurimaguas. Y se encuentra a orillas de qué río? Huallaga, Huallaga. ¿Y en qué departamento? En el departamento de Loreto. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos puertos fluviales? Fluviales. El de Iquitos y el de Yurimaguas. A ver, a la pregunta, ¿qué significa que sea torrentoso en su curso? En la parte de su origen, normalmente el relieve es casi vertical o se llama fuerte pendiente o pendiente pronunciada. Entonces, debido a esa forma del relieve, el volumen de agua y también por la gravedad se desplaza a gran velocidad, y la erosión lo va a hacer casi vertical, se va a profundizar el cauce. Ahí es cuando se denomina torrentoso. Entonces los ríos son torrentosos, pero en la parte alta. En cambio, en la zona baja, si hablamos de la costa o para los ríos del Amazonas, en selva baja, ya no son torrentosos porque se desplazan a poca velocidad, porque el relieve es casi plano o llano. Entonces, ¿es correcto decir que los ríos son torrentosos en el curso superior? Sí, se desplazan a gran velocidad. ¿Y eso qué podría permitir? Tal vez en algunos casos el Energía establecimiento de hidráulica. centrales hidroeléctricas. Correcto. Muy bien, muy bien. Me da gusto saber que están participando y lo hacen de forma correcta. Entonces, a ver, la pregunta 1, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué letra? ¿Qué han marcado? Ya con toda la explicación, lo que han marcado, ¿cuál es? Pregunta 1, pregunta 1. ¿Cuál era lo incorrecto? Lo incorrecto. Ya te expliqué todo. Ya, vamos, cachimbos. ¿Cuál es la respuesta? D, dedo. Felicitaciones. Muy bien. D, ¿Sí? dedo. D, correcto, correcto. Porque sus orígenes están no en toda la cordillera occidental, sino están en los nudos de Pasco y Vilcanota. Pasco y Vilcanota. Ya. Siguiente pregunta. El río Rímac forma el cañón en el de ¿De? Cotahuasi. ¿Dónde está el cañón de Cotahuasi? ¿En qué departamento? ¿Ya? Primero por departamento. El de Cotahuasi en Arequipa. ¿Qué río lo ha formado? Vamos, cachimbos, participen, participen. ¿Qué río lo ha formado? Está en Arequipa, correcto. Felicitaciones, Salinas, felicitaciones.
¿Qué río lo ha formado el cañón de Cotahuasi, con más de 3.500 metros de profundidad? El más profundo del mundo. El río Ocoña. 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 El de Zapayal. ¿Dónde se ubica el cañón de Zapayal? Los cañones normalmente se encuentran en la zona andina, pero hay ciertas excepciones, así como los pongos, que se ubican en la zona de selva alta, pero hay excepciones. El de Zapayal lo ha formado el río Tumbes, en la zona del mismo nombre. Del Pato. Acuérdate de tu amiga. ¿Qué río lo ha formado? Santa. Santa. Y se ubica en Ancash. Y ahí se tiene la central hidroeléctrica de Huallanca. Del Infiernío. ¿Dónde se ubica? En San Mateo, en la Sierra de Lima. Y lo ha formado el río, donde se tienen las centrales hidroeléctricas más importantes para el desarrollo poblacional, tanto de Lima y Callao. Entonces, para la pregunta 2, la respuesta es la letra, ¿cuál es? D. La D. Dedo. Correcto. Vamos a ampliar un poco más, porque han venido preguntas con respecto a este río. Algunos dirán, pero sí, profesor, yo ya sé todas las características de los ríos, en fin. No está de más ampliar todo lo que tú sabes. Características de los ríos de la vertiente del Pacífico, de forma general. A ver, son de cursos cortos. ¿Ya? Su desplazamiento es transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Que se desplazan desde la derecha hacia la izquierda. Transversal. Van de este a oeste. Van de la zona andina hacia el mar. Eso es transversal. Eso es transversal. Aunque algunos ríos en sus inicios son longitudinales, como el río Santa, que va de sur a norte por la zona del Callejón de Huaylas y luego corta la cordillera negra y forma el Cañón del Pato, y luego el recorrido es transversal. Son de curso corto, de cuenca exorreica. ¿Por qué exorreica? Porque el caudal llega al mar permanentemente, pero algunos no. Vierten el caudal solo en verano. Y es por eso que se dice de cuenca arreica. ¿Cuáles son los dos ríos más arreicos del Perú? Pregunta de examen de admisión, San Marcos. Respuesta. Respuestas, a ver, al chat, los dos ríos más arreicos del Perú. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos ríos más arreicos del Perú? A ver, dicen, el Cañón del Pato, no. El Cañón del Pato está formado por el río, que es así como tu amiga, Santa. Y ahí tenemos la central hidroeléctrica de Huallanca. ¿Y quién hizo el diseño de esa central hidroeléctrica? Fue el gran científico ancachino, Santiago Antúnez de Mayolo y Gomero, conocido como el poeta de la ingeniería sanmarquino. Muy bien, a ver, ¿cuáles son los ríos más arreicos del Perú? Pregunta de examen de admisión a San Marcos. Ya te expliqué qué son los arreicos. Por ejemplo, si te doy el nombre de un río, ¿ya? Te doy el nombre de un río. Santa no, Santa imposible. Si vamos a la zona sur de Lima, pero abandonando el departamento, ahí es donde se consume la sopa seca, la sopa manchapecho. Se encuentra en ese departamento el oasis de América del Sur, la Huacachina. Y si llegamos al mes de junio, julio, agosto, no hay caudal, no hay volumen de agua. Pero si llegamos para la fiesta de la vendimia, luego en el mes de febrero, tal vez en marzo, sí hay algo de caudal. Es decir, el caudal llega en verano y luego se seca. Eso es arraigo. Según la descripción, ¿de qué río se tratará? Buena producción de vid, uvas y también algodón, la variedad Tanguis. Tanguis, porque hay varias variedades. Pima en la zona norte, pero Tanguis principalmente en el departamento que está al sur de Lima. ¿Qué río es? Ya, suficiente con la descripción. ¿Qué río es? Es el río considerado como uno de los más arreicos. ¿Cuál es? A ver, Torres, Martínez, Conde, Gómez, respuestas.
Ica. El río Ica y el otro río, el Fibra, son los más arreicos. Seguimos con las características de los ríos de la vertiente del Pacífico. Próximos a su desembocadura van a dejar sedimentos y esos sedimentos han formado los mejores suelos en el Perú. ¿Cómo se llaman los mejores suelos? También pregunta, examen de admisión, San Marcos. Los mejores suelos, ¿cómo se llaman? Los fluviosoles. Fluviosoles. Entonces forman valles altamente productivos y con gran densidad poblacional. Espero que no te olvides de esas características principales. Profesor, me olvidé. Ya, ahí tienes. Nace en la cadena occidental de la zona andina. Son ríos de corto recorrido. Principales 53. Régimen irregular. Mayor caudal en verano y menor en invierno. No son navegables, pero hay excepciones, como el río Tumbes. Casi todos presentan desembocadura en forma de estuario. ¿Qué es estuario? Cuando el río desemboca mediante un cauce ensanchado, parecido a un triángulo, a un cono, a un embudo, eso es estuario. Y cuando desemboca mediante varios canales, ¿cómo se llama? Cuando un río desemboca mediante varios canales, como el río Tumbes. Respuestas, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando desemboca mediante varios canales? Muy bien, Aquino, felicitaciones. Delta. Algo así como cuando estiras los dedos de la mano, dedos de delta, acuérdate, delta, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de desembocadura, estuario y delta. Estuario y delta, no te olvides. Ya, dice, avanza generalmente de este a oeste, es decir, de la zona andina hacia el mar. Eso se llama el recorrido transversal. Cuando un río va de este a oeste o viceversa, eso se llama recorrido transversal. O podríamos llamar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengas sobre esta parte de los ríos de la vertiente del Pacífico? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces voy a preguntar. Los tres ríos más extensos del Pacífico. Hace unos instantes hablé del Perú. Es muy diferente, ¿eh? ¿Qué ocurriría si una pregunta de examen de admisión dice: las regiones hidrográficas Pacífico, Amazonas y el Titicaca están determinadas principalmente por la cordillera de los Andes, que actúa como divisoria de agua. Al oeste de dicha cordillera se encuentran los ríos costeros. Indique usted cuáles son los tres de mayor curso en dicha vertiente, o sea, en el Pacífico. Respuestas. Los tres más extensos del Pacífico. Ya. A ver, cachimbos, vamos. Martínez, Silva, Gómez. Vamos, cachimbos, ustedes pueden. Tambo, correcto, correcto. Tambo, muy bien. Tambo que está en Arequipa. Tambo, el más extenso. El otro río está en el departamento también de Arequipa. Empieza su nombre con M. Majes. Muy bien. Y el tercero es Santa, como tu amiga. Correcto. Felicitaciones, Conde. El Tambo, el Majes y el Santa. Tambo, Majes, Santa. Tambo, Majes y Santa. ¿Ya? Bien. Espero que estés anotando, complementando la información. Con respecto al río de mayor importancia a nivel nacional, su origen está en la zona entre el límite de Junín y Lima. Ahí tenemos la cordillera central y de los deshielos del Nevado Paca, también del Ticlio, recorriendo la zona de Casapalca, Chicla, San Mateo, y tiene gran cantidad de afluentes. Si el recorrido Matucana, Surco, Copachacra, Ricardo Palma, y es ahí donde tiene a un afluente principal. Principal. Es el río. ¿Qué río es? ¿Qué río es? Mira ahí. ¿Cuál es ese río afluente principal? El río Santa Eulalia. Santa Eulalia. En los ríos se va a acumular cierto volumen de agua. Si ustedes visualizan en el
curso del río Santa Eulalia dice presa. ¿Qué cosa es una presa? Presa es algo así como una piscina, pero inmensa, ¿ya? Y presa, o también lo llaman represa. ¿Es lo mismo? Técnicamente es lo mismo. Es cuando se almacena el volumen de agua ahí, en forma adyacente al curso. Presa o represa. ¿Y cuándo es reservorio? Reservorio técnicamente es lo mismo, se almacena cierto volumen de agua, pero ¿cuál es la diferencia? Reservorio es cuando esa piscina, entre comillas, inmensa, ese almacenamiento de agua está fuera del curso. Cuando está en el mismo curso se llama presa o represa, pero cuando está fuera se llama reservorio, como el reservorio de Poechos, en la cuenca del río Chira. ¿Está bien? Ya. Miren, sí, el recorrido Chosica, Chaclacayo, Ate, Cercado, Callao. ¿Está bien? Eso es el recorrido transversal, el río más importante para nosotros, que es el río Rímac. ¿Qué es un trasvase? Porque ahí, en esa zona ya, en sus orígenes, hacia la zona de la derecha, encontramos el departamento de Junín. Y ahí se acumula cierto volumen de agua. ¿Cuándo se acumula volumen de agua? En la temporada de lluvia, diciembre, enero, febrero y marzo. Y es por eso que hablamos de la acumulación, el reservorio de Marcapomacocha, 1, 2, 3, 4, pero lo llaman trasvase. ¿Cuándo se habla de trasvase? Cuando el almacenamiento del volumen de agua está fuera de la cuenca. Cuando está fuera de la cuenca y se va a trasladar hacia el río principal, se llama trasvase. En este caso, lo de Marcapomacocha está en Junín y se lleva hacia el curso del río Rímac y también una parte de Santa Eulalia. ¿Para qué? Para que en los meses de junio, julio, agosto, que no hay lluvia, el río pueda transportar casi el mismo volumen de agua que en verano y puedan seguir en funcionamiento grandes centrales hidroeléctricas como Winco, Barra Blanca, Pablo Bonner, Huampaní, entre otros. Y también ese volumen de agua ya en la parte baja tenemos la planta de tratamiento de agua potable La Tarjea en la zona de Santa Anita, Lima. Y de ahí se distribuye a gran parte de la población de Lima y Callao. Y hay otros reservorios en la cuenca del Rímac, como Cheque, Antacoto, Tamboraque, ¿ya? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? La mayor cantidad de centrales hidroeléctricas que permiten el desarrollo económico en Lima y Callao se encuentran en dicha cuenca. ¿Preguntas con respecto a ello? ¿Preguntas? Continúo. Ya, una vez más, tiene la vista tridimensional del recorrido de este río que tiene una cuenca de algo más de 3.700 kilómetros cuadrados. Y el 80% del volumen de agua es principalmente para uso poblacional. Y un caudal promedio de 26 metros cúbicos por segundo. 26 metros cúbicos por segundo. ¿Qué me indica esto? Un metro cúbico es 1.000 litros. Hablamos de 26.000 litros por segundo. Eso es el promedio. En verano puede llegar hasta 50, 52 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Se origina en la zona de la cordillera central y entre los nevados importantes, no te olvides, Ticlio y el nevado Paca. A la vista tienen el cañón del Infiernillo. Miren detenidamente. Miren detenidamente. Casi en la parte de la izquierda de la carretera se nota ahí el río Rímac. Luego a la derecha, después de la carretera, el relieve se torna casi vertical. Y lo mismo ocurre hacia la parte de la izquierda. Estamos imaginariamente en San Mateo, observando desde una zona el cañón del Infiernillo. ¿Ya? Que dicho sea de paso es la respuesta para la pregunta que le dieron lectura. Seguimos en esa misma zona unos cuantos metros y eso es lo que observamos. Miren,
una gran obra de ingeniería de más de 100 años. Ahí está el puente del Infiernío. Miren todo el armatoste de hierro. Ahí está el talento peruano. El talento que tú has heredado. Una gran obra de ingeniería. El armatoste de hierro y en ese relieve accidentado, miren, a la izquierda el túnel y a la derecha, aunque no se visualiza, es otro túnel. Les pregunto, hace más de 100 años, ¿se tenían las redes sociales? ¿Son importantes? ¿Se tenía en ese tiempo? ¿Había calculadora científica hace más de 100 años? Ahí está el talento peruano. Claro que todo ese diseño del ferrocarril se inició ¿con quién? Con Enrique Meis y el ingeniero polaco Malinowski. Eso es el cañón del Infiernío. Y finalmente llegamos en el recorrido del río Rima a su desembocadura en el Callao. Esa forma de desembocadura, ¿estuario o delta? Hace un instante te expliqué la diferencia entre estuario y delta. ¿Ya? Comentarios, ¿estuario o delta? Claro que ahora no hay gran contaminación en el río Rima por la pandemia, por el confinamiento social y todo ello. ¿Ya? Miren bien, ¿ah? Miren bien. Delta o estuario. Delta es cuando son varios canales. Y estuario es un canal. Miren bien. Miren bien. A ver. Muy bien, Ayala. Felicitaciones. Estuario, correcto. ¿Hacia dónde se dirigen? Al fondo, y en tu pantalla, en la parte superior, ves embarcaciones. Esa zona es el mar. Eso es la zona del Callao. Se llama la zona de Taboada. Ahí es donde desemboca el río Rima. ¿Ya? Bien. Felicitaciones a los que están participando, a los futuros cachimbos. Ya, ahí está, miren. Listo. Entonces, la pregunta 2, todos han marcado seguramente Cañón del Infiernío. Ya sabes cómo es un cañón, su importancia, dónde se ubica, el río Rima, en la zona de San Mateo, en fin. 3, las centrales hidroeléctricas del Platanal y Charcani utilizan las aguas de qué ríos? Urubamba. El río Urubamba se ubica en el Cusco y la central hidroeléctrica del Platanal está en el departamento de Lima. Entonces, por ahí ya sería incorrecto. Huallaga recorre principalmente San Martín. Y Charcani no coincide porque está en Arequipa. Y Charcani 1, 2, 3, 4, 5. Y en proyecto Charcani 6. Ocoña en Arequipa. Caplina es el río más austral o el más meridional o el que está más al sur. Pasa por la ciudad heroica, Tacna. Cañete se ubica al sur de nuestra ciudad, en el departamento de Lima. Y el río Cañete es el más extenso de los ríos del departamento de Lima. De Lima. ¿Ya? El Cañete es el más extenso en Lima. Vítor, que también lo llaman Chili, ¿está relacionado con Charcani? Sí. Tigre, tenemos en la vertiente del Amazonas, en Loreto, descartado Chicama, La Libertad. Entonces, la respuesta es la letra, como lo que van a hacer ustedes, cachimbos. Cachimbos. ¿Ya? Cachimbos. La letra C. ¿Quieres saber? Correcto. ¿Quieren saber aún más sobre dicha pregunta? Ya, ahí está. La zona, una parte del mantenimiento que es el platanal, el río Cañete. Para eso sirven los ríos. La importancia de los ríos. La ciudad de Lima se ha desarrollado gracias a 3 ríos. El río Chillón al norte, Rima, y al sur, Lurín. Charcani, en Arequipa. ¿Ya? Bien.
Correcto. Ahora sí tiene una mejor idea, gracias a las redes sociales, de lo que son las centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Ya. Y un dato curioso. La central hidroeléctrica de Charcani 5 o Charcani Quinto se encuentra ubicada a 2.963 metros sobre el nivel medio del mar, a 20 kilómetros de la ciudad de Arequipa, a orillas del río Chile o Vítor, en el distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de Arequipa, inaugurada en 1989. Oído, oído. Es la única hidroeléctrica del mundo construida en el interior de un volcán, el Misti. El Misti, ¿ya? Dejo para que investiguen para la próxima clase, pregunta. Ahí tienes un dato importante. Ya. Siguiente, pregunta 4. 4. Señala el río costero que en su valle se tiene la mayor producción de algodón, pima y limones. Analizamos. Jequetepeque, ¿dónde se origina? En Cajamarca. Ahí tenemos un reservorio de Gallito Ciego y la central hidroeléctrica del mismo nombre. Ese volumen de agua que se almacena en Gallito Ciego se vierte al curso, oído, se vierte al curso del río Jequetepeque. ¿Pero para qué se vierte el caudal al curso del río Jequetepeque? Para que mediante el río pueda llegar a la zona costera de La Libertad. Y todo ese volumen de agua, antes que llegue al mar, se saca para irrigar todas esas zonas adyacentes, principalmente para utilizarlo en cultivo de arroz, porque el arroz requiere gran cantidad de agua. Esa es la importancia entonces, ¿ya? Jequetepeque está relacionado con el reservorio de Gallito Ciego, con los cultivos de arroz en la zona costera de La Libertad. Jequetepeque, Valle Arrocero. Pativilca, ubicado en la zona norte del departamento de Lima, tenemos caña de azúcar. La central hidroeléctrica de Cagua. Se supone que estarán anotando, ¿no? Central hidroeléctrica de Cagua. El de Piura. Hay 3 ríos de la vertiente del Pacífico que se originan en Ecuador. ¿Cuáles son esos 3 ríos de la vertiente del Pacífico que se originan en Ecuador? El Sarumía. ¿Qué más? El Navegable, Tumbes y Chira. ¿Ya? Esos son ríos que se originan en Ecuador. El río Piura no. Y ha permitido el desarrollo de cultivos de mangos. Sobre todo se tiene en el mercado de Lima, el Callao, en fin, en verano. Algodón, una variedad, pima y limones. Ocoña ha formado el cañón más profundo del mundo, el cañón de Cotahuasi, y en la parte baja, próxima a su desembocadura, también se tiene el cultivo de frijoles, entre otros. Ahí la respuesta es la letra C. Pero algo más. Algo más. Miren detenidamente el imagen. ¿Qué río es? El río Piura. La infraestructura de las viviendas están próximos al río. Te pregunto, ¿qué ocurriría si en la temporada de avenida crecida, diciembre, enero, febrero, marzo, el caudal se incrementa? ¿Qué podría ocurrir? Se inunda, ¿sí o no? Tanto la zona que está a la margen derecha como a la margen izquierda. Y si ocurre ello, ¿podríamos hablar de desastre natural? ¿Han ocurrido esas inundaciones? Lamentablemente sí. El último, el 2017, cuando ocurrió el fenómeno del niño costero. La temperatura del mar, que está frente a Tumbes, frente a Piura, se elevó a ¿cuánto? A 23, 24, 25, 26 grados centígrados. Fuerte grado de evaporación y lluvia intensa. Entonces el caudal del río Piura se incrementó notablemente. ¿Y qué creen que ocurrió? Inundó la ciudad del mismo nombre. Entonces podríamos hablar de desastre natural. ¿Comentarios o respuestas a través del chat? Vamos, futuros sanmarquinos. Está correcto ahí, se puede hablar de uno de los objetivos de la geografía, que es la organización del espacio, el ordenamiento territorial. ¿Es correcto ello? ¿Comentarios? ¿Qué dicen? Ustedes han aprendido en historia que nuestros ancestros, llamados los incas, construían sus tambos,
pegadito, adyacente al cauce del río. No, ellos por sentido común sabían que en cualquier momento el caudal se iba a incrementar. Entonces, construían a grandes distancias, sobre todo en zonas de mayor altitud. Por lo tanto, si el caudal del río Piura se incrementa e inunda todas esas zonas, se puede hablar de desastre natural. Felicito ya a una respuesta que dio, creo, un alumno o una alumna, ¿ya? ¿Se podría hablar de un desastre natural? Si el caudal, ahí en la imagen, el caudal aumenta y se desborda e inunda, afecta a todos, ¿se puede hablar de desastre natural? No, ahí no se puede hablar de desastre natural, porque la población desarrolló la infraestructura adyacente al cauce. Por eso hoy en día se habla de faja marginal, que las infraestructuras deben estar a 100, a 200 o a 300 metros del cauce, de la zona de la ribera, ¿ya? Ya han ocurrido 2 grandes inundaciones en esa zona, y no esperemos que ocurra una tercera inundación. ¿Qué cultivo es? Antes se tenía el pardo, el amarillo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no se tiene gran cantidad del pardo, el amarillo? ¿Por qué ya no se tiene? Por lo que siempre pedían blanco, blanco y blanco. Y el crema, el pardo, no nos compraban. Y entonces ya no se le dio importancia. Por eso que es raro ahora encontrar el algodón crema, el pardo o el gris. Esto es del valle, estamos hablando de Piura. Piura. Seguimos imaginariamente el recorrido por el valle de Piura y esto es lo que encontramos. Limón. Pregunta 5. Marcar el principal afluente de los ríos Rima y Marañón respectivamente. Bueno, ya te expliqué de forma amplia las características, la importancia del río Rima. Lo del Marañón, algo te detallé en la primera pregunta. El Blanco, Cenepe, el Surco, el Tigre. ¿El Blanco es afluente del Rima? Sí. Cumple relativamente, pero ahí dice principal. Principal. Surco es un afluente del Rima. ¿Qué cosa es afluente? Cuando saque el caudal. Santa Eulalia es el principal afluente del río Rímac. Y ahí se tiene la central hidroeléctrica de Huinco. Y para el Marañón es el Huallaga, donde está un puerto fluvial importantísimo. ¿Cómo se llama ese segundo puerto fluvial de mayor trascendencia a nivel nacional? Respuestas. ¿Cómo se llama? El segundo puerto fluvial de mayor trascendencia a nivel nacional. El puerto de Yurimaguas. La respuesta sería entonces la letra C. Una vez más, lo que está en la parte de la izquierda es el afluente, el río Santa Eulalia, en la zona de Ricardo Palma, ahí vierte su caudal, y así el recorrido, este río importantísimo, que es el Rímac. Ahí tenemos parte del recorrido en la zona alta del río Santa Eulalia. En las partes altas, los ríos erosionan de forma vertical. ¿Qué quiere decir ello? Que su cauce tiende a ser casi profundo. En cambio, en la parte baja del recorrido, más bien, se amplía el cauce. En las partes altas se profundiza el cauce, como lo que ustedes ven ahí. Y lo que te voy a explicar hace unos instantes, miren bien, el río Huallaga, donde está la ciudad y el puerto fluvial de Yurimaguas, vierte su caudal al río Marañón. Y el río Marañón recibe el caudal del río Tigre. Cuando el Marañón se une con el Ucayali, cerca del poblado de Nauta, y hablamos del Amazonas. El Amazonas recibe como afluente a un río desde Ecuador, se llama el río Napo. ¿Ya? Napo. Y no te olvides,
¿Cuál es el afluente principal del Amazonas en territorio peruano? ¿Cuál es el afluente principal del Amazonas en territorio peruano? El Napo. El Napo. Y el Madeira es el más extenso a nivel mundial. Más extenso a nivel mundial en el Amazonas, así es. Si te dicen del Perú, es Napo. Si dicen a nivel general, mundial, es el Madeira del Amazonas, ¿ya? Y tenemos en la parte oriental en Loreto el puerto fluvial de Caballococha. Es el último puerto fluvial del río Amazonas en su recorrido por territorio nacional. Luego va a servir de límite parcial con Colombia y sigue su recorrido por Brasil, llegando hasta la zona de Marajó, donde ha dejado gran cantidad de sedimentos, formando una isla fluvial del mismo nombre, Marajó. Marajó. ¿Ya? Parte del recorrido del río Huallaga. Aprecian ustedes un hermoso paisaje, donde hay cultivos de café, cacao, frutales, en fin. Siguiente. 6. Marcar el enunciado falso sobre las características de los vertientes del Atlántico. Ya te expliqué sobre las características de los ríos de la vertiente del Amazonas o del Atlántico. Presentan cursos largos, dice falso. ¿Eh? Presentan cursos largos o extensos, verdadero. Los tres más extensos, Ucayali, Marañón, Huallaga. ¿El régimen es regular? Sí, es regular. Claro que ligeramente mayor en verano y menor en invierno. Tiene un recorrido longitudinal. Va de sur a norte o de norte a sur y luego transversal hacia el oriente. Sí. No son caudalosos. Falsos. Sí son caudalosos los ríos de la vertiente del Atlántico o del Amazonas. Respuesta, la D. Y ahí tenemos los principales ríos que de una u otra manera vierten todo el volumen de agua hacia el Amazonas y al océano Atlántico. El océano Atlántico es el colector de los ríos más caudalosos del mundo. Anota como dato. El océano Atlántico es el colector de los ríos más caudalosos del mundo. Los dos ríos más caudalosos a nivel mundial son el Amazonas y el Congo. El Congo está en África y vierten el volumen de agua al Atlántico. 7. La central hidroeléctrica de es la más grande del país. Toma las aguas del río y se ubica en la región. A ver, con todo lo que les he explicado hace unos instantes, cuando se dio la respuesta a la pregunta 1, analice y me dan la respuesta. Respuestas. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo correcto? ¿Ya? A ver, vamos, Quispe, Conde, Gómez. ¿Cuál es la respuesta? Completando. Sería la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. Es la más grande del país, o sea, la de mayor producción energética. Después de Santiago Antúnez de Mayolo, hablamos de Cerro El Águila y Restitución. Toman las aguas o utilizan las aguas del río Mantaro y se ubica en la región Huancavelica, en la región política Huancavelica, en la provincia de Tayacaja. Muy bien, respuesta D, dedo. Ya, ahí vemos una parte del recorrido del río Mantaro. Miren las viviendas. Y dígame si existe ahí ordenamiento territorial. Es correcto establecer infraestructura, viviendas próximos al cauce del río, que es lo que ocurre cuando el río incrementa su caudal en la temporada de verano. ¿Es correcto ello? ¿Qué dicen? No, muy bien. Correcto, no. ¿Por qué? Porque cuando el caudal aumenta, arrasa todas esas viviendas y a veces se dice desastre natural. ¿Se puede hablar de desastre natural en ese caso? No. Ahí no hay desastre natural, porque el hombre ha establecido a sabiendas viviendo en una zona donde no debería estar, en la zona próxima al acantilado o a la ribera del río. Bien.
Y ahí está una parte del volumen de agua del río Mantaro, la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, que lo llaman también simplemente el Mantaro. ¿Ya? Seguimos con el recorrido imaginario por esa zona de Tayacaja, Huancavelica, y observamos todo ello como parte de lo que es la central hidroeléctrica. 8. La cordillera azul de la cadena oriental de los Andes septentrionales, o sea, norte, ha sido erosionada por el río Yuraguiacu. El río Yuraguiacu luego toma el nombre de Aguaitía. Aguaitía. Y ha formado, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre un cañón y un pongo? Comentarios. Comentarios. Diferencia entre cañón y pongo. Comentarios. Cañón se habla en la zona andina. Cañón tiene mayor profundidad. Cañón, esa zona hundida o cóncava, es parecido a la letra V. Es más profundo. Muy bien, felicitaciones. En cambio, pongo, se dice así, en la zona de selva alta. Selva alta. Pongo deriva del punku. Punku en runashimi, traducido al castellano, quiere decir puerta o abertura. Puerta o corte que hace el río para continuar su recorrido. ¿Ya? Pero cuando un pongo se está formando, se llama boquerón. 100, 200, 300 metros de profundidad. Luego ya es 1000, 2000, hablamos de pongo. Ya cuando es en la zona andina, 3000, 3500, hablamos de cañón. Pero tanto boquerón, pongo o cañón ha sido formado por un proceso de degradación fluvial. Degradación fluvial. Y son utilizados, o pueden ser utilizados, para la producción hidroeléctrica, pero también son turísticos. Pregunta 8, respuesta. Pongo de Mainique. Falso. Mainique lo forma el río Sagrado de los Incas, el río Urubamba en Cusco. Pongo de Manseriche, no, el río Marañón, en el departamento de Amazonas. El Pongo de Aguirre, el río Guayaga, en el departamento de San Martín. El Boquerón. ¿Qué cosa es Boquerón? Un pongo que se está formando. El Boquerón del padre Abad. Respuesta D, dedo. Dedo. Ya. Ahí tienes al Boquerón del padre Abad. Observen en la parte de la izquierda toda esa pendiente cubierta de cierta vegetación, y miren ahora a la derecha también la pendiente o el relieve cubierta de cierta vegetación. Pero notas ahí que hay poca profundidad. Eso es un boquerón. ¿Ya? Y en la parte de la izquierda observas una pequeña caída de agua. Eso se llama cascada. Cuando esa caída de agua es de gran altura, hablamos de catarata. Y las 3 cataratas más altas en el Perú, ¿cuáles son? Las 3 hermanas, Imbila y Gotka. Pero las 3 hermanas se ubican ¿en dónde? En la selva de Junín, la más alta. 9. Relacionar. ¿Ya? Relacionen y ustedes me dicen cuál es la respuesta. Relacionen y me indican la respuesta. C. La C. A ver, ¿qué dicen los demás futuros cachimbos? Mainique Marañón. Mainique Marañón. No, a ver, Mainique sería con, está en Cusco, entonces será con el Urubamba. Rentema está en Amazonas, el río Marañón. Orellana, por favor, anota. El Pongo de Orellana se encuentra en Selva Baja, o llamado también Omagua, en Selva Baja. Y ha sido formado por el río Ucayali en el departamento del mismo nombre. Te indico esto porque normalmente los pongos se ubican en la selva alta, pero hay excepciones. ¿Y cuál es la excepción? El Pongo de Orellana con Ucayali, y el de Aguirre en San Martín con el Guayaga.
Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿Qué letra? A ver, ¿La C? la C. Correcto, muy bien, felicitaciones. Una parte del pongo de Manseriche. Los pongos normalmente van a presentar en las zonas laterales, tanto a la izquierda como a la derecha, cierta cantidad de vegetación, por las condiciones también meteorológicas que se dan en esa zona. En cambio, casi los cañones no tienen una exuberante vegetación. Y sabemos que en ciertos tramos son navegables. En ciertos tramos se da también las muyunas o remolinos. Y esta pequeña embarcación lo llaman el peque-peque. Peque-peque. 10. El sistema fluvial del Amazonas en Sudamérica forma una cuenca endorreica. ¿Qué es cuenca endorreica? Cuando el caudal no tiene salida al mar. Cuando el caudal no tiene salida al mar. Entonces, falso. Desembocadura y curso arreico. Desembocadura y curso. Cuando se habla de curso se puede hablar arreico. Arreico se habla en función a la cuenca. Cuenca exorreica, cuenca arreica, en fin. Por lo tanto, falso. La segunda cuenca más grande del mundo, es el Nilo. ¿Una cuenca exorreica? Sí. ¿Por qué exorreica? Porque todo el volumen de agua de los diferentes ríos llegará finalmente al Océano Atlántico. Respuesta D. Observa detenidamente. Tenemos ahí gran cantidad, un enjambre de ríos que de alguna otra manera vierten su volumen de agua al principal, que es el Amazonas. ¿Cuál es el afluente más extenso del Amazonas? Es el Madeira. Madeira. ¿Lo ubicaron? Madeira. Ya, pero tiene gran cantidad de afluentes, pero el más extenso es el Madeira. Pero el Madeira no es otra cosa que la continuación del río Madre de Dios. Si tú observas Madre de Dios, luego le llaman el Beni o Beni, y luego tiene el nombre de Madeira, en la zona de Portobelo, Brasil. ¿Ya? Exorreico, porque el caudal llega permanentemente al mar. Exorreico. Siguiente. Con respecto a las 8 regiones naturales, establecida por Javier Pulgar Vidal, que tomó como fundamento principal, ¿qué cosa? La altitud. Quechua. ¿Con qué relacionamos? Ya. Rápido, quechua con qué? Mayor altitud, flor cantuta, mejor clima. Quechua. Quechua sería con mejor clima. Es la zona de la despensa. ¿Por qué la llaman despensa? Porque se puede desarrollar una gran variedad de cultivos. ¿Y por qué se puede desarrollar una gran variedad de cultivos? 1, por el clima. 2, relieve casi plano, valles interandinos. Y 3, agua. Agua, principalmente el caudal de los ríos. Ya, entonces Quechua sería con el mejor clima, Janca o cordillera, mayor altitud. Y en la Suni destaca la flor de la cantuta, flor sagrada de los incas. Acuérdate que el relieve de la Suni es empinado, casi vertical. Se llama también con fuerte pendiente. Entonces, sería 1C, 2A y 3B. Respuesta, ¿qué letra? B, de bueno, B. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya. Ese es un paisaje de la Quechua. Un paisaje de la Janca. Y lo que identifica a la Suni, la flor sagrada de los incas, flor nacional, cantuta. Cantuta. Siguiente, 12. Son
especies propias de la región Chala. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Lo de la Chala. La D. ¿Dedo? A ver. Ya, a ver. ¿Por qué Javier Pulgar Vidal consideró como parte de la fauna en la Chala a la anchoveta? Si la anchoveta es de mar, no es de zona continental. El atún ¿Cómo se también. daba el tratado de las 200 millas? Muy bien. Porque cuando establece las 8 regiones, en 1939, todavía el mar no era parte de nuestro territorio. Recién, en 1947, cuando el presidente José Luis Bustamante Rivero, ya entonces se considera al mar, que lo llamamos ahora Mar de Grau, como parte del territorio. Por eso que él consideró la fauna representativa del mar dentro de la región Costa o Chala. Anchoveta, materia prima, ¿para qué? Para harina, aceite y conservas. Gaviota, y el atún. El atún es de agua cálida, lo encontramos frente a la zona del mar de Tumbes, Piura. Ahí están los recursos principales. 13. A ver, relacione la región con la vegetación típica. La yunga, hay dos tipos de yunga, la yunga fluvial y la yunga marítima. La yunga es zona frutícola, sol radiante en gran parte del año. Enfermedades endémicas como la uta, la verruga, la yunga, estaría relacionado con el molle. La selva alta o la rupa-rupa con la quina, cascaría o chinchona. La suni con la cantuta. La puna con el ichu o la paja brava. Y la costochala con los algarrobos, que se tienen principalmente en costa norte. Por lo tanto, la respuesta es la letra. ¿Qué letra? D, dedo. ¿Dedo? Dedo. A ver, ¿qué especie es? ¿Qué flora? Ya. Miren detenidamente. ¿Qué árbol es? Es de la yunga. Ya. Lo llama también pimiento. Tiene unos frutos pequeñitos rojizos. Lo llaman también pimiento. Es una especie típica de la yunga. El árbol, las ramas lo utilizan con fines medicinales. El árbol, molle, molle, molle. ¿Ya? La otra especie, ¿qué cosa es? Nuestros hermanos de las zonas altoandinas lo llaman la paja brava, o simplemente conocido como ¿Picho? y correcto. Y permite, ¿qué cosa? Permite el desarrollo de la ganadería. Permite el desarrollo ganadero. Y pregunta 14. Señala las características de la región Omagua. ¿Ya? La Omagua es la región más extensa, la de mayor biodiversidad. 1. ¿Será la más boreal? Loreto está dentro de la región Omagua. ¿Sí? ¿Es la región más boreal? Verdadero. Sí. Verdadero. Mayor biodiversidad, claro. También es la más extensa, la más extensa, la más extensa, la más cálida. La temperatura puede llegar a ¿cuánto? Hasta 40, 41 grados. En la zona de Nechuya, cerca a Pucallpa, en Ucayali, se registra en verano hasta 41 grados centígrados. Eso, la temperatura a la sombra. Pero en el ambiente se puede recibir un poco más. ¿Ya? Es la más boreal, la más extensa, la de mayor biodiversidad, la más cálida, la más húmeda. Cafetalera, no tanto. Mayormente se identifica la rupa-rupa o la selva alta. Mesetas, no. Las mesetas caracterizan a la puna. Por lo tanto, 14. Respuesta de la letra. ¿Qué letra? A. Correcto, correcto. Más boreal, mayor biodiversidad y más húmeda. Ahí tienes algunas especies de Lomagua. No te olvides, la de mayor biodiversidad.
¿Qué árbol es? A ver, adivinen. El árbol donde se obtiene la madera más fina. Caoba. Caoba. Ya. 15. Marcar las ciudades que pertenecen a la región Puna. Puna se ubica entre los 4.000 y los 4.800 metros. Ahí es donde se percibe la mayoría de los fenómenos meteorológicos, rayo, trueno, relámpago, arcoíris, en fin. La precipitación intensa, tanto lluvia como granizo, se da en verano. La temperatura promedio está oscilando entre 0 hasta 7 grados centígrados. Tarma. Tarma está sobre los 3.200 metros. Tarma se ubica en el departamento de Junín y por altitud corresponde a la 3.200, corresponde a la Quechua. B, La Oroya. La Oroya está en el departamento de Junín. Se ubica a unos 3.700 metros de altitud. Y por tener esa altitud, corresponde a la Suni. Cerro de Pasco, sobre los 4.330 metros. Ciudad capital más alta. Ciudad capital más alta. Junín, sobre los 4.100 metros. Por lo tanto, la respuesta sería, ¿qué letra? B, bueno. Cerro de Pasco y Junín. Cerro de Pasco y Junín. A la vista de ustedes, así como hay departamento de Junín o región Junín, se tiene la ciudad del mismo nombre, la plaza principal. Ahora la ciudad capital más alta, Cerro de Pasco. Conocido como la capital minera del Perú. Donde la temperatura a veces en invierno puede llegar a -5, -10, -15 grados centígrados. ¿Hay algunas preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, chicos, entonces gracias por su atención. Habló por ustedes el profesor Ingaroca. Y lo que queda a la vista es el ícono, la fauna típica 100% peruana. El mono choro de cola amarilla. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase con el tema de ecorregiones del Perú.